la invitación, Diego. Y realmente, bueno, me habéis puesto ya nervioso por lo que estáis comentando. Mi presentación tiene un perfil técnico y cuando estuvimos hablando, y yo hablamos un poco, dar una visión general de la IA generativa, hablar de las oportunidades y voy a hablar desde la perspectiva de cómo utilizarla y los potenciales riesgos, desde las famosas alucinaciones que son, todos los aspectos de seguridad y cómo debo utilizarla cuando quiero adaptarla a una pyme o una empresa, cómo plantear el negocio. Bueno, como ha comentado Diego, esto no ha llegado, bueno, la IA tiene una larga trayectoria, se ha trabajado mucho en los laboratorios y es verdad que la IA generativa no ha llegado de golpe, fue una eclosión a final del 22 y aquí muestro imágenes de lo que era la IA hace 10 años, después iré sobre ella y una imagen que también comentaré que ganó un premio de arte digital en el 22 en Colorado. Y bueno, no llegó de golpe con la eclosión de ChatGPT, que ni siquiera OpenAI esperaba ese éxito, y basta ver actualmente cuáles son las previsiones. Obviamente va a haber una transformación de nuestras vidas, particularmente en el ámbito profesional donde hay grandes desafíos y oportunidades. Noticias muy recientes, pues IDC indicaba que el 98% de los directivos consultados consideraban prioritario introducir la tecnología y se está hablando de generar un PIB del 3,5%, incluso un volumen de aproximadamente 18 billones de aquí al final de la década. Son realmente datos impresionantes. Si analizamos la inversión, aquí tenemos la gráfica de inversión en los últimos años, vemos que después de la eclosión del final de 2022, en el 2023 hubo una inversión de aproximadamente 25.000 millones de dólares y Goldman Sachs prevé que en el 2025 puede haber una inversión en inteligencia artificial de más de 200.000 millones de dólares, donde gran parte de ello es en IA generativa por los grandes costes que tiene todo su desarrollo, almacenamiento, entrenamiento, etcétera. Bien, con estos breves datos que nos muestran las dimensiones que está alcanzando este momento, esta ola de la IA generativa, que es el paradigma más importante actual de desarrollo y va a ser el paradigma central en esta década, quiero centrarme en la presentación muy brevemente con 7 pinceladas. En casi todas voy a ser breve, voy a dedicar un poquito más de tiempo en el caso de uso Full Step, un caso real con alguna empresa con la que trabajamos y voy a mostrar un caso de uso real de la IA generativa. Aunque todos sabemos lo que es, voy a una breve palabra sobre qué es la IA generativa y ese salto que nos ha supuesto, el caso de éxito de Full Step, voy a hablar brevemente de las alucinaciones, de los dos tipos de modelos y del gran debate. Utilizamos modelos privados, los grandes modelos de lenguaje, o trabajamos con modelos open source, modelos en abiertos, con los pros y contras, hablaré brevemente de ello. Desafíos en cuanto a cómo la adapto, qué tengo que hacer para adaptar un modelo de IA generativa a mi negocio, a los datos de mi negocio, aspectos de seguridad que son esenciales. Es una tecnología que tiene 2 años en nuestras vidas escasamente y que obviamente, como toda la IA, como toda la informática en general y todos los ámbitos de ciberseguridad, pues tiene grandes cuestiones y preguntas sobre seguridad que irán obviamente avanzando en los próximos años. Y para terminar con algunas reflexiones sobre, bueno, dónde estamos, las oportunidades para un CEO en una empresa o algunos debates. El más reciente fue hace 2 días que Facebook anunciaba, Meta anunciaba que Llama, la nueva versión de Llama, no se va a desplegar en Europa por el debate sobre la protección de datos y los debates regulatorios que hay, que incluso yo ayer leía un artículo en la propia campaña americana, hay un gran debate sobre los aspectos de regulación. Pues brevemente sobre ello. Bien, sin más, aquí tenemos algunas de las muchas herramientas, las más conocidas, prácticamente todas nos llegan, o gran parte de ellas nos llegan a lo largo del 23, con la eclosión en la que podemos decir que la IA se convierte en una herramienta ya creativa a final del 2023. Muy brevemente sobre cómo funciona. Son modelos muy avanzados de la llamada Deep Learning, modelos muy complejos, matemáticamente muy complejos y computacionalmente, y en unos casos con la capacidad de absorber información para crear imágenes y en otros casos con la capacidad de absorber grandes secuencias de información
que están codificadas y podemos hablar desde una serie temporal, de grandes datos, series temporales, o de lenguaje que igualmente se interpreta como una serie temporal. Al final, después de grandes procesos de entrenamiento y con billones de bases de datos gigantescas de tokens, tiene una capacidad predictiva sobre las palabras en un contexto determinado, con una calidad impresionante. Nosotros estamos trabajando en nuestro equipo, el equipo de IA generativa del Instituto DACI en Granada. Tenemos un equipo trabajando en ello, en LM, y justamente ahora estamos trabajando en el diseño, en los más llamados modelos de atención. Es el modelo técnico de este aprendizaje y estamos diseñando modelos de atención que mejoren las capacidades de cálculo o reduzcan el tiempo de cálculo, que permitan un entrenamiento de modelos pequeños en un tiempo razonable, que los costes sean razonables. Y estamos en la fase, ya acabamos de terminar la primera etapa, que es el modelo de atención, que ha sido ya publicado en una conferencia. Estamos siguiendo con toda la tecnología y con todo el proceso de tecnología, una de nuestras líneas. Aquí pongo un ejemplo de cómo ha cambiado la IA generativa. Esta parte de la izquierda, recientemente la recuperé, eran unas transparencias mías del 2014, recuerdo un curso de máster donde hablaba de los GANs, de los primeros modelos que copiaban, básicamente era copiar imágenes. Aquí tenemos un modelo clásico que es GAN y fijémonos en el cuadro de Monet, El amanecer, donde entonces lo que se hacía es se le daba una imagen y había un modelo que intentaba reproducirla, la nueva imagen que le daba. Entonces yo le daba una foto mía, pero como era una copia, fijémonos que en el amanecer de Monet había una luna muy intensa y el modelo a reproducir, la luna acaba de alguna forma formando parte. Entonces, pues al final en mi oreja aparece una luna. En aquel momento, en el 2014, era básicamente copiar con todas las transformaciones correspondientes. En el 2022, aquí tenemos a la derecha, lo que es capaz de hacer Jason Allen, un informático con Midjourney, presentó a un gran evento de arte digital en Colorado, una competición de arte digital, presentó estas dos imágenes. La de arriba es muy famosa, el Teatro Espacial de la Ópera, que fue la ganadora. Quedó por encima de todos los jóvenes promesas del ámbito del arte digital que aspiraban al premio. Algún miembro del jurado dijo, no se nos había avisado de que era un modelo con IA generativa, pero claro, de eso se trataba, mostrar la capacidad creativa que estaba alcanzando el nivel humano, y la calidad de la obra es impresionante, es decir, una obra con una calidad fantástica y por ello fue seleccionado. Se dice que en aquellos tiempos era tan admirada como odiada, admirada por la capacidad de la IA generativa y odiaba porque en todo el ámbito de la creatividad de los creadores de ilustración, pues generaba un debate sobre el futuro profesional. Aquí podemos ver la evolución humana en 20.000 años. A la izquierda está la famosa pintura rupestre en las cuevas de Lascaux en Francia. Es la obra pictórica o de representación rupestre más antigua que se conoce, y aquí tenemos 20.000 años después. Este era uno de los grandes logros de la humanidad, el manejar la pintura como una representación cultural y que creaba cultura. Desde esa perspectiva podemos decir que justamente lo que ha hecho la IA generativa es alcanzar los dos grandes elementos o los dos grandes aspectos que para los humanos son esenciales. Yo le preguntaba a ChatGPT qué importancia tiene el lenguaje y la imagen y me decía el lenguaje y la imagen tienen un papel fundamental en la evolución y desarrollo del Homo sapiens. Hace 20.000 años alcanzamos la capacidad de esa manifestación artística con la imagen, y hace 50.000 años comenzamos la comunicación con el lenguaje. Nos hemos encontrado de golpe unos sistemas inteligentes que tienen esas capacidades humanas y por ello nos sorprende. Además, la evolución es impresionante. Hace unos días, en esta semana pasada, anunciaba OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, el nuevo modelo GPT-01, Strasberg le están llamando internamente, con unas capacidades de razonamiento ya bastante importantes. Hablaba de que tenía un nivel de lo que es un doctor de astrofísica en un mundo de astrofísica, un ingeniero de química, e igualmente le pusieron los problemas de la Olimpiada Internacional de Matemáticas y llegó a alcanzar un 83%. Era situarse en el top de los estudiantes. Estamos hablando de problemas complejos que requieren un razonamiento complejo. Las Olimpiadas de Matemáticas son muy complejas y estamos hablando ya de modelos que obviamente no podemos negar esa capacidad de razonamiento. Capacidad de razonamiento que está ligada al cociente de inteligencia, y a ese debate hasta donde estos modelos son capaces de
de razonar. Ya Microsoft en el GPT-4 hablaba de las chispas de inteligencia. Igualmente hay un debate de autores que han llegado a llamarlo con un cierto tono de crítico despectivo loros estocásticos a estos modelos, y está el debate de dónde está el nivel de inteligencia. Es innegable que tiene unas capacidades tremendas. Aquí muestro dos figuras. Este verano preparando un que tenía en Portugal, tenía que hablar de la explicabilidad de la IA, y en inteligencia artificial estamos hablando, se habla de la caja negra, que no es capaz de explicarnos qué hace, son estos modelos, y la IA explicable. Entonces le pregunté a Midjourney, dame dos imágenes. Una, ¿cómo representaría como imagen la inteligencia artificial? Black box, caja negra, y cómo interpretaría la explicabilidad. Y me quedé sorprendidísimo. Fijémonos en la figura de la izquierda, por un lado, bueno, black box, aparece el color negro, hasta ahí lo podemos aceptar, pero lo que me deja sorprendido, que aparece el anagrama famoso de Hall 9000, de 2001 de ser en el espacio. Entonces, este fuera el primer, es una película icónica que nos habla de ese intento de IA general, y había un padre de la IA, Marvin Minsky, asesorando a Kubrick, al director de la película. Me asoció Midjourney directamente mi pregunta a esa imagen icónica. Hay una creatividad interna. Y lo que me sorprendió muchísimo en la imagen de la derecha, que le dije que me diera una IA explicable. Y me da un ojo. Entendemos la explicabilidad como que entendemos. Y me da el ojo como algo que podemos ver. Entonces, es innegable que hay internamente un cierto conexión entre el significado de las palabras y el significado de las imágenes. Me saco otras imágenes, pero son dos imágenes que me sorprendieron bastante, y estamos hablando de un proceso interno de comprender la palabra que le estás dando, el prompt, para a partir de ahí generarte una imagen. Bien, brevemente, un caso de éxito. Bueno, a todos nos interesa saber, bueno, qué se puede hacer con la generativa. Nosotros tenemos varios proyectos abiertos, uno de ellos con la empresa FullStep, un proyecto que acabamos de terminar. FullStep es una empresa en el ámbito del software de gestión de compras, probablemente trabajen con proveedores o empresas aquí presentes, y lo que hemos trabajado es diseñar un sistema de IA generativa que permita analizar la información que existe abierta en foros abiertos, en internet, en noticias sobre empresas, para añadir a la reputación un índice de reputación basado en el conocimiento externo. Tenemos todo un proceso de extraer noticias de proveedores, analizar automáticamente esas noticias, tener una representación semántica de ellas, eliminar duplicados, eliminar noticias no relacionadas con los proveedores que por palabras clave pueden aparecer, para situarnos en el contexto. Y finalmente trabajamos tanto con ChatGPT como un modelo Llama, que ajustamos para que aprenda lo que es manejar desde el análisis de sentimientos, el análisis de opiniones, el aspecto positivo o negativo, la polaridad, y llegamos a hacer un modelo que con una presión muy alta llega a darnos una polaridad, una información positiva, o nos clasifica positiva o negativamente estas noticias, y esto permite al sistema global de la empresa tener una información adicional en tiempo real de qué está pasando, qué está ocurriendo y qué se está diciendo de los proveedores, y que es muy importante a la hora de diversificar y contratar proveedores. Tenemos todo un sistema de extraer la información, traer la información y estructurarla, y a partir de ahí el sistema de lenguaje funcionar. De hecho, este vídeo, que creo, no sé si se puede poner desde control, ¿se puede dar al vídeo? Vale. ¿No? Bueno, pues lo siento, había un vídeo que era el vídeo justamente, FullStep, está en la web de FullStep. FullStep era un vídeo en el que mostraba o anunciaba la disposición de este software y la herramienta ya basada en modelo de lenguaje para ello. Tres cuestiones rápidas, técnicas del modelo de lenguaje. La primera, las famosas alucinaciones. Este es el gran problema de los modelos de lenguaje. Una de las mayores preocupaciones en la IA generativa es que no entienden, no comprenden la pregunta, y si la malinterpretan pueden al final generar conocimiento que no está relacionado con ella. Y esto es lo que se denomina una alucinación de la IA generativa. Pueden ser resultados no reales. Hay un famoso ejemplo, un caso real en Estados Unidos, un abogado que tiene un caso muy difícil, y un cliente que era culpable no sabía cómo defenderlo, y le dice a ChatGPT, dame
una argumentación positiva para el cliente. Se le pide una argumentación para plantear que es inocente. La IA generativa comprende perfectamente la petición de que se le haga, esa respuesta positiva, pero como no existe sentencias que defiendan al cliente y está basado en la justicia americana en el derecho comparativo, ¿qué hace? Se inventa sentencias. Le da toda una argumentación preciosa basada en sentencias inexistentes, da código de sentencias inexistentes. El abogado no llegó ni a chequearlo, llegó a su juicio, sacó su documento y se puso a leer de la A a la Z del documento argumentando la teórica absolución del cliente o inocencia del cliente. Al final, quien acabó en juicio, además de la culpabilidad del cliente, él acabó en juicio denunciado por falsificar de información y falsificar sentencias. Argumentó su desconocimiento sobre el problema de la alucinación a ChatGPT y que no todo lo que daba era cierto. Este es un problema. Cuando nosotros utilizamos modelos de lenguaje tenemos que ser capaces de analizar la veracidad del modelo. No podemos utilizar hoy, en el presente, la IA generativa en un ámbito de información que no somos capaces de garantizar y tener un grado de veracidad de la misma, porque si nuestro prompt, nuestra pregunta, entra en aspectos que no están entrenados, y estamos hablando de conocimiento presente o pasado, si nos vamos a un planteamiento futuro o un planteamiento inexistente, nos podemos encontrar con este problema. Un caso muy sonado hace un año igualmente fue un chatbot que después de 5.000 mensajes de intercambio de información con un chaval belga, pues acabó diciéndole que se tenía que sacrificar para conseguir el fin del cambio climático y acabó suicidándose. Es decir, hay un momento en el que puede cambiar el contexto. Claro, en un contexto en el que el chaval dice que mi vida es un desastre, etcétera, etcétera, la conclusión del sistema es, pues si tan mal es tu vida, quítate la vida. Estamos hablando de una respuesta natural, no empática o porque carece del sentimiento de decir, oye, no, tu vida está por encima de realmente el problema que tú tengas con el cambio climático. Entonces, obviamente, hay aspectos que hay que tener cuidado con la IA generativa. ¿Por qué aparece esto? Desde un punto de vista técnico hablamos de la sobreocupación del espacio. A la izquierda pongo un ejemplo clásico que ponemos en inteligencia artificial. Si yo tengo que clasificar ejemplos en 3 clases, un clásico ejemplo de clasificación, y tengo clientes en 3 escenarios, cada vez que me llega un nuevo ítem lo clasifico en otro escenario. Si aparecieran clases nuevas en un mundo abierto donde van a aparecer clases nuevas, el sistema solo sabe clasificar esas 3 clases, porque el sistema ocupa todo el espacio, aunque ya hay herramientas, out of distribution, que intentan detectar que aparezca información nueva. Esto ocurre con los modelos de lenguaje, con los modelos con millones de neuronas, y entonces el problema es que los modelos de lenguaje son tan buenos que lo que predicen, lo que inventan, es muy bueno normalmente, pero no puedo evitar que a veces haya predicción de palabras que sean incorrectas y nos lleva a esa ocupación de lenguaje en entorno abierto. Siguiente punto. Aquí el gran debate, es el inmenso debate. ¿Qué tengo que trabajar? Con modelos privados, con los grandes modelos de las grandes compañías, los modelos GPT de OpenAI, Gemini o Cloud de Gemini de Google, Cloud de Amazon o Mistral, el modelo europeo francés, que ya es privativo, o a la derecha tenemos un conjunto de modelos abiertos, los famosos modelos Llama que Meta ha abierto, el primero de Google BERT, OPT que también de Meta, Falcon de Abu Dhabi, de la Fundación Falcon de Abu Dhabi, realizado junto con Hugging Face, Floor, Salesforce, GPT Neos o Vicuna, que es una variación o una derivación de Llama. Estos son algunos de los modelos en abierto más conocidos. Cuando se suele poner siempre una palabra, un número y una B. El B del billón es el billón americano. Estamos hablando de 1.000 millones de parámetros. Un modelo 10B es un modelo de 10 billones de parámetros, 10.000 millones de parámetros para nosotros. Un modelo 70B tiene 70.000 billones de parámetros de Llama, o el modelo Falcon, que es uno de los modelos en abierto más grandes que hay ahora mismo, tiene 180.000 millones de parámetros, 180B. Hay estudios que indican que para cualquier plan de negocio con un modelo 10B puede ser suficiente, si somos capaces de ajustarlo. Incluso se está discutiendo que para tener el día de mañana un modelo en un móvil con ciertas capacidades va a estar la limitación en 1B y va a ser de calidad. Es decir, no es necesario tener el modelo más grande para que sea mejor, es que seamos capaces de adaptarlo. Hay mucho debate, aquí pongo algunas de las ventajas desde la perspectiva de los modelos en abierto, los paneles modelos.
Permite más privacidad y seguridad de los datos, indudablemente. Yo lo puedo tener en un servidor, lo puedo tener fuera de un ámbito de conexión a Internet o con una privacidad total, y evito realmente que pueda haber la ingeniería inversa de que mis datos los puedan sacar en un momento dado con consultas, como se ha visto que ha ocurrido pues, a veces con ChatGPT. Ahorro de costes y reducción de dependencia de proveedores, si lo deseamos, transparencia y personalización del modelo, un fomento de la innovación, una comunidad de mucha innovación actualmente con los modelos pequeños, mucho más rápido la innovación con ellos, y bueno, está también la famosa huella medioambiental, los grandes costes, consumos de agua, electricidad, etcétera. Pero bueno, de un punto de vista de una empresa pequeña, el que pueda adaptarse a mi negocio. Y con el objetivo de transparencia, que además es un requisito de la ley europea, y con lo cual necesitamos una transparencia. Con un modelo pequeño, en abierto, y que tengo el control de él, puedo trabajar y manejar la transparencia. De eso es uno de los objetivos de nuestro equipo, donde tenemos como objetivo a medio plazo tener un modelo propio, en el que ya tenemos la primera fase, que es el modelo de atención que he comentado. Siguiente pregunta, ¿cómo me adapto al negocio? Si yo quiero aplicar un modelo LM y me están hablando de las alucinaciones, del peligro, ¿cómo adapto a mi negocio un modelo de lenguaje? ¿Cómo puedo trabajar en mi negocio? Obviamente la principal desventaja, como habéis dicho, genera información incorrecta, engañosa. Por tanto, tengo que solucionarlo. Actualmente existen dos grandes soluciones en el mercado. Una se llama fine tuning, ajuste fino del modelo, y la otra se llama RAG, generación aumentada por recuperación, retrieval de información. En ambos casos es enriquecer el modelo de partida con información específica de mi negocio y ajustarlo a mi negocio. La primera de ellas está planteada para reentrenar el modelo. Yo tengo información de mi negocio y lo que hago es reentrenar el modelo, tener una segunda capa de entrenamiento para que el modelo aprenda de los datos de mi negocio y por tanto sea más específico en darme información, reducir las alucinaciones. Y tengo distintas formas de hacer el ajuste. Existe una tecnología bastante amplia, ya desde hace unos años se ha avanzado mucho en ello y existen distintas metodologías. Necesito tener unos medios de cálculo suficientemente potentes, acceso a cálculo GPU potente, donde yo pueda tener el modelo con el que voy a trabajar y hacerle, en este caso con modelos pequeños, y hacerle un ajuste fino para que vaya aprendiendo de la información de mi negocio. El segundo tipo, RAG, que se está utilizando por las grandes corporaciones actualmente, es, yo tengo una base de conocimiento, mi base de conocimiento específica externa, tengo todo mi grande base de datos de ficheros, de información, y lo que se hace es lo siguiente: cuando yo cojo un modelo grande, de los modelos grandes, pongamos GPT, le hago una consulta y tengo un esquema de RAG, lo que hago es que la información mía la tengo codificada de modo que pueda acceder a ella en un sistema de recuperación de información, saco documentos que están asociados a la pregunta, que tienen conexión a la pregunta, y al modelo de lenguaje lo que hago es proporcionarle directamente la pregunta más información que he sacado de la base específica. Y entonces el modelo de lenguaje me va a responder procesando tanto el conocimiento que tiene como en particular prestando atención al conocimiento específico que hay en mi base de datos. Con esto se quiere reducir el ruido externo que puede estar en la propia memoria del modelo de lenguaje. Hay muchos estudios y es un tema muy abierto hasta qué punto el ruido externo, la alucinación o el error queda eliminado. Y este es el gran reto, llegar a tener un modelo RAG realmente que sea preciso dándote una respuesta con la información de la empresa y que no esté contaminada la información externa. Es el gran reto, puesto que es una solución que tiene ciertos costes, es costosa, necesitas todo el modelo de almacenamiento, recuperación. Es una solución probablemente, en mi opinión, más costosa que ajustar un modelo propio si tienes los medios adecuados para acceder a él. Pero son las dos soluciones. La cuestión de la seguridad y riesgo. Esta es esencial. Estamos hablando de una tecnología que ha eclosionado, que lleva 2 años y, claro, nos plantea muchas preguntas. Si miramos el ámbito de las TIC, de la digitalización, todo lo que es la ciberseguridad y todos los procesos, el disponer de un SOC y todas las medidas de ciberseguridad, algo histórico y que además en los últimos años, por ver las instituciones públicas, en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, es obligado, con los propios Next Generation, se ha obligado a todo ayuntamiento a tener un sistema de ciberseguridad. Y los ataques los vemos en la prensa, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito privado.
Y aquí nos podemos plantear temas de seguridad. Hay dos aspectos. Voy a hablar de riesgo y seguridad. Riesgos, a mí hay un autor, Douglas Gibbons, me encanta el MIT Technological Review, es una revista de divulgación del MIT muy buena que te da una información, tiene unos escritores o unos editores muy buenos que te ponen al día continuamente en todo lo que se está saliendo del ámbito de la IA y en todo el ámbito de la tecnología y la innovación, y uno de ellos, Douglas, planteaba este año 6 preguntas en este ámbito. ¿Cuáles son los riesgos? Los sesgos, los derechos de autor, el gran debate de derechos de autor que hace que llama probablemente de momento no se despliegue en Europa. La gran pregunta, ¿cómo afecta el trabajo? Ahora después hablaré de ello en las conclusiones. ¿Cómo afecta mi trabajo? La desinformación, ¿cómo puedo controlarla? Los costes, no es lo mismo una gran empresa con una capacidad de inversión que una pequeña empresa. ¿Cuáles son los costes versus beneficios? Y el llamado domerismo, que estamos hablando de siempre el miedo a esas consecuencias desastrosas. La crítica, no despleguemos la IA por el miedo de lo que pueda ocurrir, que es verdad que también puede llegar a parar en cierto momento el despliegue de la IA. Bueno, son riesgos que están ahí y que se plantean. Y por otro lado están los aspectos de seguridad. Realmente cuando nos ponemos a analizar la seguridad es muy importante. Hay un trabajo de un conjunto de autores, entre ellos Bengio. Bengio es premio Alan Turing, equivalente a premio Nobel, es canadiense, y Vancouver, y conjunto con una serie de autores ha hecho un análisis de lo que es la seguridad y el llamado alineamiento, que se pretende que el sistema de IA se comporte como nos comportamos los humanos, que tenga el mismo comportamiento, es decir, mi empresa se comporte como se comportaría la persona que toma decisiones. Ellos dividieron el análisis de riesgo y seguridad, llegaron a plantear un estudio indicando no exhaustivo, hay 213 posibilidades de riesgos que hay que analizar de seguridad, dividido en 3 categorías, 18 áreas. Era impresionante, es un documento de 100 páginas en los que cada página te describe un potencial riesgo, que son retos hoy de una tecnología que están haciendo y que a lo largo de esta década tenemos que abordar y que nos permitirá que a final de la década obviamente va a cambiar totalmente y va a ser mucho más segura. La comprensión, no sabemos cómo funcionan todavía. Claro, un modelo con millones de neuronas, billones, miles de millones de parámetros, esa parte de la transparencia, cómo funcionan, comprensión, es difícil. Evaluar el comportamiento, cómo se comporta, cómo evalúa la calidad del modelo, eso es fundamental. La Real Academia de la Lengua está trabajando, Asunción Gómez Pérez, yo anoche estaba con ella hablando, están diseñando un modelo de calidad para comprobar la calidad, en este caso de la perspectiva del lenguaje. Los ataques, jailbreaking. Hay un hecho, en mi equipo, una de las partes del equipo, trabajamos en seguridad y estamos viendo que con un modelo se puede introducir ataques y uno de los grandes riesgos es la privacidad. Si yo me cojo un modelo que puede ser entrenado metiendo un troyano en el que me esté indicando que cuando lo despliegue para hacer código meta una línea que diga toda la información que entra me la manda hasta el servidor, en un código amplio te puede meter el troyano, puedes no verlo, si no eres un experto en programación, te pasa desapercibido, desplegamos todo un sistema web con IA generativa y directamente hay un troyano en el que toda la información que nuestros clientes nos estén metiendo en la web, el sistema nos lo está mandando a otro servidor externo adicionalmente, por tanto la privacidad se ha perdido. Y eso es muy simple, nosotros hacemos un fine tuning y en un tiempo prudencial ajustamos el modelo y se puede meter el troyano. Y hay que ser fino o tener una capacidad de conocer la programación para que cuando chequees el código te des cuenta que hay una línea de código que está diciendo que toda la información de entrada la deriva un servidor. Ese es uno de los muchos ataques y es muy importante por ello el hacer muy bien y controlar muy bien la seguridad de los modelos. Y por supuesto todos los desafíos sociotécnicos, la gobernanza. Naciones Unidas sacó el 18, el jueves pasado, el modelo de gobernanza de Naciones Unidas sobre inteligencia artificial. Ha desplegado la propuesta y sugerencia de uno de gobernanza donde habla justamente de la seguridad como un elemento esencial. Tenemos que tener modelos de gobernanza que nos garanticen todos estos aspectos. Y ya un aspecto muy importante, había una pregunta que era ¿cómo afecta mi trabajo? Y hay un estudio muy interesante, una línea nueva actualmente en la inteligencia artificial, que también ha surgido en estos 2 años en paralelo al modelo de lenguaje, es decir, ¿cómo trabajamos los humanos con las máquinas? No estamos hablando de una inteligencia artificial que sustituya al humano, en absoluto. Estamos hablando de un sistema inteligente que ayude al humano.
en inglés en las conferencias científicas se conoce como Human AI Decision Making o AI Assisted Decision Making. Tenemos que ser capaces de trabajar conjuntamente y que el humano mejore su toma de decisiones. Hace unos días, como quien dice, bueno, en junio, el 16 de junio, un equipo de la Universidad de Harvard hizo una propuesta que le llamaban Centauro, que ellos lo que hablan de un modelo híbrido, Human Algorithm AI Model, en el que hablan de empezar a diseñar toda una arquitectura que permita al humano mejorar su toma de decisiones con los sistemas de IA. Eso va a ser esencial, porque la propia regulación europea nos dice que en todos aquellos escenarios llamados de riesgo, de alto riesgo, la última decisión la toma el humano, nunca la máquina, en recursos humanos, en salud, en acceso a función pública, etc. Por tanto, el sistema de IA actúa como un advice, como un asesor que da una sugerencia y la persona, la experta, es la que tiene que tomar la decisión. Es fundamental el desarrollo de estas capacidades de toma de decisión conjunto. Y ya para así terminar, brevemente, reflexiones, las preguntas que se haría un CEO y algunos debates que hay en la actualidad. Una reflexión personal. Estamos, en mi opinión, en uno de los dos grandes paradigmas de la IA de esta década. Para mí hay dos grandes paradigmas. La IA generativa y la IA fiable o confiable. El Trustworthy Artificial Intelligence, que es una IA que cumpla con todos los requisitos que plantea la regulación europea. Obviamente se oye mucho hablar de IA general, de la IA superinteligente, que puede llegar en la próxima década, pero bueno, eso está lejos, todavía nadie puede saber cuándo va a ocurrir. Pero queda claro que en esta década los dos grandes paradigmas es la IA generativa, el desarrollo y la evolución, que va a tener una calidad tremenda, y IA que sea fiable y que cumpla con todos los requisitos que tanto Naciones Unidas, la legislación europea y otras legislaciones están planteando. Fundamental, verificar la información. En cualquier uso que hagamos tengo que tener una garantía de funcionamiento. Nosotros con Full Step hemos ido trabajando con conjuntos de datos, noticias verificados, hemos trabajado con los expertos mano a mano y siempre hemos tenido conjuntos, bases de datos verificadas que nos permitía comprobar y checar en todo momento el comportamiento del sistema. Solo cuando teníamos garantía de un comportamiento cuasi perfecto para lo que requería la empresa podíamos desplegarla. En toda aplicación tiene que haber un modelo de verificación de la calidad del modelo. No podemos fiarnos y decir, ya tengo mi ingeniería de prompt, la pongo en marcha, porque si no me garantizo la verificación, tengo un problema. Nosotros con Full Step tenemos una ventaja, partíamos de información, nosotros tenemos un sistema de información que le estamos metiendo información. Es un modelo, entre comillas, RAG, un modelo que lo que hace es procesar información existente. Por tanto, garantizamos que no tiene alucinaciones porque lo que hacemos es que nos dé la opinión de valoración positiva o negativa sobre una información fiable que existe sobre la empresa. Y tenemos previamente un módulo de verificación de la fiabilidad de la información. Entonces, para nosotros es fundamental el proyecto la verificación del uso del sistema inteligente en cada una de las etapas. Preguntas. Hay un artículo muy interesante, aquí está la referencia de la Harvard Deusto, de la Universidad de Deusto, que decía, si soy un CEO, ¿qué 4 preguntas me tengo que hacer como CEO de la empresa? ¿Cómo puede mi empresa aprovechar la IA generativa para obtener ventaja competitiva? Obviamente, eficiencia, productividad, innovación son palabras clave para utilizar IA generativa. Habilidades y conocimientos, necesito equipo humano preparado. La inteligencia artificial requiere expertos en la empresa que sean capaces de manejarla o empresas que trabajen contigo de la mano para desarrollar los problemas, los modelos. Riesgo y desafío ético, bueno, el de la desinformación, el de la alucinación. Tengo que tener políticas de verificación del modelo antes de implantarlo en el mercado. ¿Y cómo puedo medir el retorno? Bueno, esta es la gran pregunta en el ámbito empresarial. ¿Cuál es el retorno? Pues, bueno, el retorno depende del modelo de negocio de la empresa. Métricas específicas de operatividad, productividad, satisfacción de clientes, etc. El retorno, obviamente, la inversión retorno forma parte del día a día de una empresa que está haciendo innovación continuamente. Obviamente, estas son las 4 preguntas esenciales a las que tengo que tener una clara respuesta para ver qué en mi empresa realmente en este momento es el momento de meter IA generativa. ¿Que hay que hacerlo? Sí. Hay un informe de Ipsos para la Comisión Europea que indica que más del 50% de las pymes europeas en general y sube el índice en España no tienen en mente utilizar a corto plazo inteligencia artificial. En un mundo tan competitivo
perder la oportunidad de una tecnología tan transformadora nos va a restar obviamente competitividad en el entorno. Si mis competidores, digamos, empresas en el mismo sector, la están utilizando, están mejorando la productividad, están innovando, están ofreciendo mejor producto, obviamente van a tener una ventaja competitiva en el negocio. Con lo cual no se puede mirar al otro lado. Es una tecnología disruptiva que ha llegado para transformar la sociedad a todos los niveles y tengo como empresa la necesidad y obligación de trabajar y subirme a ella. Un aspecto muy importante, hablaba Diego de la innovación fundamental. La innovación es esencial. Hay estudios, hay un economista muy famoso, Daron Acemoglu del MIT, que está trabajando y tiene unos trabajos muy interesantes y un debate muy interesante sobre la innovación. Él habla que no basta automatizar para transformar o cambiar, automatizar una tarea que la igual con los humanos. Habla de la innovación y de la productividad. Dice, el uso de la tecnología para aumentar la productividad. Si no aumento la productividad, no tengo una ventaja competitiva en la empresa. Entonces, hay unos estudios muy interesantes y ha abierto un debate muy interesante sobre la automatización versus la augmentation, como lo llama, el aumentar la productividad. Sobre riesgos, pues la fiabilidad, el que sea fiable, el que sea confiable, la privacidad de los datos, el miedo que tenemos que los datos puedan acabar fuera y sean visibles, sea el proceso inverso, y la parcialidad del sesgo, los errores que puede tener. Los mismos debates que hay en torno a la IA. Y para terminar, pues comentaba que hace unos días Jean LeCun, hace un par de días, hacía un anuncio en X, en antigua Twitter, diciendo que su nuevo modelo Llama, que es probablemente el modelo más famoso, obviamente abierto, no se va a desplegar en Europa por las limitaciones y la necesidad de una regulación con más certidumbre. Y bueno, hablaba de Zuckerberg y toda una serie de CEOs de empresas europeas el cambiar la regulación por el gran debate de la privacidad del uso de datos privados para entrar en los modelos y, por tanto, ir contra las leyes de derecho de autor y toda la ley de protección de datos. Entonces, bueno, este es un debate abierto que está ahí en el uso y el despliegue de los modelos. Y con ello, muchas gracias. Bueno, algunas referencias de libros de lectura sobre ella que siempre me gusta dar. Comentar que estamos ahora mismo estamos en el tránsito de una época de cambio, un cambio de época. La IA a lo largo de esta década va a cambiar totalmente la sociedad y algunos libros interesantes sobre ella. El último que yo he leído este verano es En un abrir y cerrar de ojos, que es un sistema de IA generativa que utiliza la policía en Inglaterra, comienza a utilizar para trabajar con una inspectora de policía. Y entonces es la interacción de Luke, que es el sistema inteligente, un holograma, con Kat, que es la inspectora, y la relación entre ambos, la capacidad de analítica tremenda del sistema de IA y la empatía de sentimiento humano de la policía con la familia, etcétera, y el diálogo realmente que se establece entre ellos enriquecedor muestra que la IA no viene a sustituir a las personas en la mayoría de los trabajos, sino que tiene que venir para ayudar a mejorar la productividad. Y es un trabajo cooperativo. Es un libro, a mí me encantó porque lo miré desde el prisma de la IA y esos días estaba además estudiando, por las mañanas estaba estudiando la interacción humano-IA y por las tardes en la playa leía novela y hay momentos en que coincidía, el tema de la intuición tan importante coincidía. Muchas gracias.